La Copa América Estados Unidos 2024 está a la vuelta de la esquina. 14 estadios están listos para recibir a 16 selecciones, 10 de CONMEBOL y 6 invitadas de CONCACAF. Lionel Messi jugará su partido inaugural con la selección argentina en el estadio Mercedes-Benz. ¿Será su último torneo con la albiceleste? El MetLife Stadium será el estadio con mayor capacidad de esta copa. ¿Quién se coronará campeón el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami? La edición número 48 de la Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos, será el torneo con más estadios en la historia del certamen de fútbol continental más antiguo de la historia. Ecuador, que por derecho le correspondía organizar esta edición, renunció a ser anfitrión alegando que no estaban preparados para organizarla, como en las 3 ocasiones anteriores, en 1947, 1959 y 1993. Esta nueva edición estaba prevista que se jugase inicialmente en 2023, pero se postergó un año tras la decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol de sincronizar el calendario de la Copa América con el de la Eurocopa. Así que este año tendremos prácticamente en simultáneo la Copa América y la Eurocopa, y además los Juegos Olímpicos. Pero bueno, demasiada información. ¿Dónde están los estadios? De los 14 estadios de esta Copa América, 9 harán parte de la Copa Mundial que se organizará en ese país junto a México y Canadá para 2026. ¿Cuáles son? Empezamos con el de menor capacidad, el Estadio Children's Mercy Park de Kansas City. Este estadio es la casa del Sporting Kansas City y cuenta con una capacidad para 18.467 espectadores y acogerá un partido del Grupo A, donde será local la selección de Perú. El Q2 Stadium, con capacidad para 20.738 espectadores, es la casa del Austin Football Club y acogerá un partido del Grupo B, Jamaica vs Venezuela y un partido del Grupo D, entre Paraguay y Costa Rica. El Exploria Stadium, la casa del Orlando City, cuenta con capacidad para 25.500 espectadores. Recibirá 2 partidos, uno del Grupo A, donde Chile se enfrentará a Canadá, y uno del Grupo C, entre Bolivia y Panamá. El State Farm Stadium es un estadio con capacidad para 63.400 espectadores, construido para partidos de fútbol americano, aunque también ha sido sede de distintas ediciones de la Copa de Oro de la CONCACAF y de la Copa Centenario 2019. Albergará 2 partidos de fase de grupos, uno del Grupo B entre México y Ecuador y uno del Grupo C donde Colombia será local ante Costa Rica. También recibirá un partido por cuartos de final. El Allegiant Stadium, ubicado en Las Vegas, Nevada, fue inaugurado en 2020 y cuenta con una capacidad para 65.000 espectadores. En este estadio veremos los partidos del Grupo B, Ecuador vs Jamaica, el Grupo D, Paraguay vs Brasil y un partido de cuartos de final. Ubicado en Los Ángeles, será uno de los estadios más modernos que veremos en esta Copa América. Con una capacidad para 70.000 espectadores, albergará los partidos entre Venezuela y México y un partido de local de la selección brasileña ante Costa Rica. Ahora viajamos para Atlanta a conocer el estadio Mercedes-Benz donde debutará la campeona del mundo y la vigente campeona de la Copa América, que de la mano de Lionel Messi tratará de retener el título. En fase de grupos, este estadio recibirá los partidos entre Panamá y Estados Unidos. Y de Atlanta nos vamos a Houston, para conocer el estadio donde actúa como local el Houston Texans. Este estadio albergará los partidos por fase de grupos entre México y Jamaica, y el partido entre Colombia y Paraguay. También recibirá un partido por cuartos de final entre el primero del Grupo A y el segundo del Grupo B. Uno de los estadios más conocidos que tendrá esta copa será el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California.
con capacidad para 72.824 espectadores, recibirá 2 partidos de fase de grupos, Ecuador versus Venezuela y Brasil versus Colombia. Y a partir de aquí entramos en el top 5 de estadios con mayor capacidad de la Copa América, entre ellos el Bank of America Stadium, con capacidad para 74.479 espectadores, destinado para albergar una de las semifinales y el partido por el tercer puesto. En el puesto número 4, viajamos hasta Miami para el estadio donde se disputará la final el 14 de julio, y donde también se jugarán 2 compromisos por fase de grupos entre Argentina y Perú, al igual que entre Uruguay y Panamá. Y en el top 3 de estadios con mayor capacidad, el Arrowhead Stadium de Kansas City, con capacidad para 79.451 espectadores, el cual curiosamente solo albergará un partido de fase de grupos y será entre la selección anfitriona y Uruguay. En Arlington, Texas, tendremos el segundo estadio con mayor capacidad de la Copa, un escenario con aforo para 80.000 espectadores. Será sede de 3 partidos, en fase de grupos tendrá un encuentro del Grupo A, Perú versus Chile, al duelo entre Estados Unidos y Bolivia por el Grupo B, y un partido de cuartos de final. Y en el primer lugar, el estadio con mayor capacidad de la Copa América, ubicado en New Jersey, con una capacidad para 82.500 espectadores. Albergará los partidos de Chile versus Argentina, Uruguay versus Bolivia y una de las semifinales del certamen. En total se jugarán 32 partidos que se realizarán en los 25 días de competencia con los 16 países participantes. Los estadios están listos para recibir a los mejores de América. ¿Cuál es tu estadio favorito? ¿Quién será el próximo campeón? Suscríbete y déjanos tu comentario.